Pues buenas tardes a todos, buenos días a los oyentes desde Latinoamérica. Mi nombre es María Alejandro y soy la técnica de GEPON Doctor. Y mi misión hoy aquí es presentaros un capítulo dentro de una gama de capítulos que tenemos sobre la tecnología GEPON. Y en particular este capítulo se centra en la capa GTC del protocolo GEPON, en la fase de activación, en qué sucede desde que el usuario final enciende el dispositivo que tiene en su casa hasta que ese dispositivo es provisionado para ofrecer los servicios al usuario final. Ese es el contenido que vamos a cubrir en el seminario de hoy. Y para ello me voy sobre todo en la última fase de la presentación, voy a ayudarme de un protocolo, de un analizador de protocolos GEPON, el GEPON Doctor, que nos va a ayudar a toda esta información que os voy a presentar a través de las transparencias, poderla ver en una red que tenemos aquí montada en nuestro laboratorio. Entonces, en principio, cualquier cuestión que pueda plantearse a lo largo del webinar, si pueden, por favor, nos la mandan a través del chat y bien en ese mismo momento o bien al final del audio o bien en cualquier momento a partir de este seminario en esta dirección de correo que aparece abajo, podéis presentar cualquier duda que os pueda surgir al respecto. Entonces, en la primera parte del webinar vamos a dar unas pinceladas sobre y a presentar unos conceptos básicos sobre la tecnología GEPON. El objetivo de esta primera es centrar un poco el tema y asumir una serie de conceptos básicos que serán necesarios para poder entender lo que venga después. Entonces, el GEPON es una tecnología de red de acceso. ¿Qué significa eso? Pues si vamos a la definición de Wikipedia sobre una red de acceso es aquella parte de la red de telecomunicaciones que conecta a los usuarios finales con algún proveedor de servicios. En el dibujo que aparece en la presentación, la red de acceso es la que aparece a la izquierda, que conecta directamente a los usuarios finales de los servicios con la siguiente red de telecomunicaciones, que es la que se llama la red de agregación. Entonces, como iba diciendo, la red de acceso es la red de telecomunicaciones que se sitúa más próxima al usuario final de los servicios. Y es el punto de conexión entre el usuario final y la red de agregación que agrega el tráfico de las diferentes redes de acceso hacia la red troncal, donde se sitúan los servidores de contenidos y, como vemos en el dibujo, pues los servidores de voz, de video on demand, de televisión, etcétera. Entonces, como decimos, GEPON es una tecnología de acceso, conecta directamente al usuario final con el operador. Otro principio básico de GEPON es que es GEPON de hecho viene de GPON Passive Optical Network. Es una red pasiva de fibra óptica, con lo cual dentro de las redes de acceso las situamos dentro de las redes de cable y dentro de las redes de cable aquellas que utilizan fibra óptica. ¿Qué significa que es una red pasiva? Pues significa que el único equipamiento que existe entre los extremos de una red PON son divisores ópticos que no requieren alimentación y distribuyen la señal óptica a lo largo de la red. Con lo cual, para establecer una red GEPON, los dispositivos que hay entre los terminales de red, es decir, entre la OLT en las instalaciones del operador y la ONT en las instalaciones del usuario, no hace falta
que exista ningún elemento que requiera alimentación. Dentro de las redes GPON pueden existir diferentes arquitecturas. Como en la siguiente transparencia presentamos las arquitecturas Fiber to the Core and Fiber to the Home. La diferencia entre las diferentes arquitecturas es el alcance, es dónde termina la red GPON. En el caso de las redes GPON de fibra hasta el hogar, la tecnología GPON llega hasta las instalaciones residenciales, del usuario final. Y en ese caso, el terminal que los usuarios tienen en su casa se denomina ONT. En el caso de redes Fiber to the Building, la tecnología GPON llega hasta el edificio y luego a lo largo del edificio se distribuye utilizando otra tecnología. En ese caso, el dispositivo que termina la red GPON se denomina ONU. Y en el caso de las fibras hasta la acera, la tecnología GPON no llega hasta el propio edificio, sino hasta un nodo común, hasta un nodo cercano hasta un nodo a partir del cual se distribuye utilizando otra tecnología, y en este caso el equipo que termina la red GPON se denomina MDU, Multi-Dwelling Unit. Las principales diferencias entre los tres tipos de dispositivos es el número de puertos de usuario asociados a cada uno. Por ejemplo, en el caso del MDU existen más puertos de usuario que en el caso de la ONT, y también el tipo de interfaz que existe desde la red GPON hacia el usuario. Luego, nombrar muy brevemente cuáles son los principales elementos de una red GPON para que luego más adelante en la presentación quede claro de qué dispositivos estamos hablando. El maestro de la red GPON es la OLT, que está en las instalaciones del operador, y en las instalaciones del usuario residencial, en el caso de las redes FTTH, están las ONTs. En el camino entre las OLTs y las ONTs están los splitters, los divisores ópticos, que dividen la señal para transmitirla a los diferentes usuarios finales, y toda la red de fibra entre la OLT y la ONU es lo que se llama la red de distribución óptica, que, como hemos mencionado, se complementa con los splitters y con los extenders en caso de querer ampliar la PON a una extensión mayor de 20 kilómetros. Entonces, ahora mencionar muy rápidamente cuáles son las características de una red óptica GPON. Pues en primer lugar, que tiene una topología en árbol, que el medio de transmisión es una fibra óptica, que utiliza para el downstream perdón, la longitud de onda 1490, y para el upstream una longitud de onda, la 1310. Que el alcance máximo sin extensores es de 20 kilómetros y que el número máximo de abogados por segmento, el teórico, son 128, pero en función de qué tipo de óptica se utilice, suele ser entre 32 o 64 usuarios. Y que las velocidades de transmisión son 2,5 gigas en down y 1,25 en up. Cuando tenemos GPON como tecnología de acceso, nos podemos encontrar sistemas de una fibra con dos lambdas, es decir, utilizamos una única fibra para transmitir en ambos sentidos y dos longitudes de onda diferentes, una para transmitir en ascendente y otra en descendente. Pero también nos podemos encontrar sistemas de una fibra con tres lambdas. En este caso, la longitud de onda utilizada para transmitir la señal en down desde la OLT a la ONT
se puede multiplexar con la señal, con una señal de vídeo que viaja multiplexada a través de la misma fibra, pero en una longitud de onda diferente, que es la 1550. De esta manera, a través de la misma fibra, tenemos dos flujos en down con dos longitudes de onda diferentes y uno en up con la longitud de onda de la ONT hacia la OLT. Luego, también cabe destacar que como en el sentido descendente, la transmisión es broadcast, es en difusión. Esto es muy interesante para los servicios multicast, pero hay que tener en cuenta que requiere de ciertos mecanismos de seguridad, puesto que la información que se transmite en downstream es accesible a todos los usuarios. Y por otro lado, en ascendente se utiliza el mecanismo de TDMA en modo ráfaga, de tal manera que la propia OLT es la que gestiona, es la que define cómo va a ser la transmisión. La propia OLT con la información que manda en el downstream es capaz de definir cómo va a ser la trama que las ONTs mandan en el upstream. Además, la OLT de esta manera es capaz también de gestionar el ancho de banda y asignar más ancho de banda a aquellas ONUs que tengan más tráfico que enviar, siempre y cuando se respeten los contratos de servicios de los diferentes usuarios. En esta transparencia, simplemente mencionar que GPON está estandarizado por la ITU en la serie G984. En la G984.1 se habla de las características generales de la red GPON. En la punto 2 se especifica la capa dependiente del medio físico. En la punto 3 se habla de la capa GTC, que es sobre la que vamos a hablar a lo largo de hoy, del webinar de hoy, y la que en origen era la G984.4, es la que especifica el protocolo MCI, que es el protocolo de gestión que se utiliza para la provisión en las redes GPON. Aquí aparece la G984.4, pero este estándar ha evolucionado a la G988, que cubre también las redes XGPON. Porque en las redes XGPON, esta parte del estándar, la parte de gestión OMCI, se mantiene igual que en las redes GPON. Y para terminar esta fase de repaso general al GPON, pues presentar una serie de conceptos que son fundamentales a la hora de entender un poco los temas cómo se provisionan los servicios, cómo la OLT gestiona el ancho de banda, etcétera. Aquí vemos cómo en esta figura se presenta cómo es el multiplexado GPON en dirección ascendente. En una PON podemos tener varias ONUs o ONTs. Muchas veces me oiréis decir ONU para que se diferencie bien de OLT. Entonces, en una red GPON podemos tener varias ONUs, cada una identificada por su ONU-ID, y cada una de esas ONUs tiene asignado por la OLT unos contenedores de transmisión que a su vez se identifican por su alloc-ID, y estos contenedores de transmisión son los que utiliza la OLT para la asignación de ancho de banda que hace a las ONUs. Estos contenedores de transmisión, a su vez, transportan lo que se llaman puertos GEM. Puertos GEM es la unidad mínima que se utiliza para transportar servicios en una PON. Cada puerto GEM está asociado a un TCONT, y todos aquellos puertos GEM que estén asociados al mismo TCONT comparten condiciones de asignación de ancho de banda. Es decir, la ONU será la que determine, ante una asignación de ancho de banda que haya hecho la OLT al TCONT 1, por ejemplo, será la ONU la que, en función de criterios como el estado de los buffers o criterios de
de prioridad de los flujos, será la ONU la que determinará cuál es el puerto GEM que se transmitirá primero. Entonces, los puertos GEM se identifican por lo que llamamos el port ID. Entonces, estos tres términos, ONU ID, alloc ID y port ID, son tres términos que se utilizan constantemente cuando se analiza el provisionamiento de las redes GPON. Entonces, a continuación, ya vamos a pasar a la segunda fase de la presentación, que es que vamos a centrarnos más en el nivel GTC. Entonces, para ello, en esta transparencia presento un poco el stack de protocolos de la arquitectura GPON. En la parte de abajo vemos cómo está la parte del medio físico, la parte dependiente del medio físico que hemos dicho que se estandariza en la 984.2. Esta capa es la que entiende pues, de sensibilidad y potencia óptica, de velocidades de transmisión, de codificación. Una vez que tenemos nosotros configurado nuestra red GPON, que hemos comprobado que la potencia óptica es adecuada y que todo está preparado para funcionar correctamente a nivel físico, la siguiente capa a la que tenemos que atender es la capa GTC, la capa de convergencia de la transmisión. Esta capa, como hemos puesto aquí, se encarga de la asignación y multiplicación de las tramas a nivel GTC, de la asignación del ancho de banda, de la detección y corrección de errores, del cifrado, de la activación de la ONU, de todas esas cosas, de todos esos aspectos implícitos a una red GPON, algunos, y otros a cualquier red de comunicaciones. Y encima de esta capa GTC está la capa OMCI, que es la encargada de provisionar los servicios, y luego ya los propios datos, o sea, los propios servicios, que como pueden ser de datos, de voz o multicast, que van encapsulados en GEM, al igual que MCI, y se transfieren hacia el medio una vez han sido encapsulados en tramas GTC. Entonces, ¿qué es la capa GTC y de qué se ocupa? Pues la capa GTC es el corazón de una red GPON y resuelve aspectos implícitos a una red GPON o aspectos generales de cualquier red de acceso. Aspectos como la seguridad, la adaptación para la transmisión a través del medio, medida y mejora de la calidad del enlace, etcétera, etcétera. Nos vamos a centrar ahora a mirar un poco qué queremos decir cuando hablamos de que resuelve aspectos implícitos a una red GPON. Pues en este cuadro aparecen una serie de aspectos que vamos a repasar uno a uno. A través de la capa GTC, una OLT es capaz de descubrir nuevas ONTs que se hayan encendido sin afectar al tráfico de las activas, e incluso la OLT es capaz de poder recuperar o volver a poner en servicio ONTs que en algún momento han podido fallar, pero que pueden volver a ser operativas. A esto se le llama que la OLT es capaz de descubrir nuevas ONTs. ¿Qué otro aspecto se trata en la capa GTC? Pues en la capa GTC define cómo la OLT gestiona o cómo en una red GPON se gestiona el que las ONUs estén a diferente distancia de la OLT con lo cual tengan diferentes tiempos de propagación y cómo gestionar y que el mecanismo de acceso al medio es TDMA, entonces cómo gestionar el que la trama en app se conforme correctamente sin que haya colisiones en el punto en el que se juntan las ráfagas de las diferentes ONUs. La capa GTC también se encarga de definir cómo adaptarse a posibles variaciones que se puedan dar en los tiempos de propagación de las ONUs que pueden darse, por ejemplo, por cambios estacionales. La capa GTC también ayuda a definir, a detectar
cómo posibles ONTs defectuosas están transmitiendo cuando no les corresponde. A nivel GTC también se define la manera de notificar el patrón del comienzo de ráfaga de tal manera que para que los receptores ópticos de la OLT sean capaces de detectar de manera lo más rápida posible el comienzo de la trama de la ráfaga de las ráfagas enviadas por las ONUs. Como decíamos antes, puesto que el descendente es un medio en difusión, de alguna manera hay que asegurar la privacidad de que cada ONU recibe únicamente la información que está destinada para ella y que la información de una ONU no puede ser escuchada por las demás. Y por último, un poco engolvando los dos últimos dibujos, la OLT es la maestra en la red GPON y es la que gestiona el ancho de banda, la asignación de ancho de banda que hace a cada uno de los TCONs de cada una de las ONUs presentes en la PON. Esta gestión del ancho de banda la hará en función de la carga de tráfico que tengan cada una de las ONUs, de la cantidad de tráfico que tengan para mandar en el upstream y de los acuerdos contractuales de los servicios solicitados por los usuarios. Y pasamos a la última parte de la presentación, en la que vamos a entrar ya en qué sucede en una PON cuando el usuario final enciende en su casa el dispositivo terminador de la fibra, la ONT. Para ello, tenemos en el laboratorio tenemos el siguiente escenario, en el cual en nuestro equipo que se llama el GPON Doctor 8000, tenemos dos funciones. La función de emular una OLT y la función de analizador de protocolos GPON. Conectado a nuestro GPON Doctor 8000 tenemos una ONU y esa ONU está conectada a un generador de tráfico. Entonces, voy a explicar cada una de las fases de la activación de una ONU y vamos a ver a través de... Tengo compartido a través de TeamViewer la pantalla del GPON Doctor 8000 y entonces vamos a poder ver el intercambio de mensajes tal y como se producen en la PON. Entonces, ¿qué es la activación de una ONU? Pues la activación de una ONU es el procedimiento que permite a una ONU inactiva unirse a la PON. Y este procedimiento de unirse a la PON se efectúa en tres fases. La primera fase es la fase a través de la cual la ONU aprende una serie de parámetros que necesitará saber para conformar su trama en dirección ascendente. En la segunda fase, la ONU transmite su número de serie a petición de la OLT y la OLT le asigna un identificador de ONU. Y en la tercera fase se desarrolla un procedimiento de determinación de la distancia. La OLT deberá calcular a qué distancia está esa ONU que se conecta para calcular un retardo de ecualización que deberá aplicar antes de transmitir sus tramas en app, para de alguna manera garantizar que en el punto de unión de los bursts de las ráfagas de las diferentes ONUs no se producen colisiones y que la información de cada ONU llega en el momento adecuado. Entonces, vamos a entrar en la primera fase. La primera fase es la fase de aprendizaje de los parámetros de la PON. Y esa fase se hace, la ONU, bueno, como veis en la presentación arriba tenéis un formato de trama de burst en upstream.
No vamos a entrar en detalle sobre los diferentes campos que tiene el burst en upstream, pero sí que vemos que al principio del burst hay una serie de campos, como son el preámbulo y el delimitador, que tienen un formato variable, no es fijo en todas las redes GPON. Entonces, a través de los mensajes upstream overhead y extended burst length, la OLT notifica a todas las ONUs de la PON qué parámetros necesita, la información que necesita complementar para poder conformar correctamente la cabecera del burst. Entonces, ahora me voy a conectar, os voy a presentar. Pensaba que estaba conectado. Ya. Estoy aquí estoy. Eso es. Vale, entonces, ahora tenéis en pantalla, esta de aquí es la pantalla de presentación del GPON Doctor 8000 y aquí en esta pestaña que se llama Real Time PON Status tenemos información en tiempo real de lo que está sucediendo en la PON. Ahora mismo, con estos LEDs que aparecen abajo a la derecha, vemos cómo el analizador detecta que hay señal, ¿no? Porque si estos LEDs estuviesen en rojo, significaría que el analizador está detectando pero como están en gris, significa que la OLT está transmitiendo. Entonces vamos a hacer una captura en real time de lo que está transmitiendo la OLT y vemos estos mensajes. Paramos la captura y vemos cómo periódicamente la OLT está mandando a todas las ONUs, y digo a todas las ONUs porque está utilizando el identificador de ONU 255, que es el identificador de ONU Broadcast, está enviando los mensajes TLOAM, que son mensajes de gestión de la capa GTC, en los que está notificando qué información tiene que utilizar para conformar esa cabecera de ráfaga que las ONUs, que necesitarán las ONUs para conformar su trama en dirección ascendente. Entonces, incluso hay algunos, este mensaje upstream overhead se utiliza para notificar qué potencia tiene que utilizar, etcétera, etcétera. Pero bueno, básicamente es eso, con estos mensajes, y lo mismo con el Extended Burst Length. Con el Extended Burst Length también es un mensaje en difusión, donde en este caso se da información sobre los bytes de tipo 3 del preámbulo y tanto los campos del upstream overhead como del extended burst length le dan información a la ONU sobre cómo conformar la trama en el upstream cuando tenga necesidad de comunicarse con la OLT. Entonces, una vez que la ONU recibe estos parámetros, ya está preparada para comunicarse con la OLT. Entonces, en este momento pasamos a la siguiente fase de la activación, que es lo que se llama adquisición, es la fase de adquisición de número de serie y de asignación de identificador de ONU. Esta fase se produce de manera periódica y consiste en lo siguiente: la OLT abre una ventana de silencio, es decir, como la OLT es la encargada de gestionar el ancho de banda en dirección ascendente, cuando se inicia la fase de adquisición de número de serie, la OLT manda callar a todas las ONUs que están operativas en la PON y difunde un mensaje de petición de número de serie, de tal manera que cualquier ONU
que se haya encendido desde la última petición de número de serie, contestará a esta petición de número de serie con su número de serie. Y una vez que la OLT recibe el número de serie, le asignará un ONUID. ¿Qué ocurre si en ese periodo de tiempo se han encendido más de una ONU? Pues lo que ocurre es que la OLT atiende a la primera petición de número de serie que le llega y a la primera respuesta de número de serie que le llega, y el resto de las ONUs tendrá y solo asignará ONUID a una de las ONUs. El resto de las ONUs tendrán que intentarlo en posteriores repeticiones. Volvemos a la pantalla del GPON Doctor. Vamos a iniciar otra captura. Y ahora vamos a encender una ONU. La ONU que teníamos conectada en el escenario, ahora la encendemos. Vemos aquí en la pantalla de tiempo real, vemos cómo nos aparecerá aquí la nueva ONU que se ha conectado. Aquí está. Y ahora paramos la captura y vamos a ver un poquito los mensajes que hemos mencionado. Entonces vamos a quitar todo lo que no tenga que ver con la fase de activación. Y aquí tenemos. Aquí vemos todas las peticiones periódicas que ha ido haciendo la OLT, solicitando a las ONUs a ver si hay nuevas ONUs en la PON. Y en esta ocasión ha habido una respuesta. Aquí vemos que a esta petición de número de serie, al final las peticiones de número de serie no son más que asignaciones de ancho de banda de 13 bytes en el upstream. Son asignaciones, o sea, son 13, la OLT con este mensaje está permitiendo a las nuevas ONUs, está poniendo a disposición de las nuevas ONUs 13 bytes en el mensaje en ascendente para responder a esta petición de número de serie con el número de serie, con el mensaje PLOAM número de serie. El mensaje PLOAM, el número de serie, ocupa exactamente 13 bytes. Y este mensaje de petición de número de serie está mandado para esta asignación de ancho de banda, se hace en el alloc ID 254, que es el alloc ID de difusión, al que atienden todas las ONUs pendientes de activarse en una PON. Entonces, nuestra ONU ha recibido este mensaje de petición de número de serie y contesta con su número de serie. Entonces, aquí vemos el mensaje PLOAM, que es enviado por nuestra ONU, donde transmite su número de serie, aquí en formato ASCII y aquí en formato hexadecimal. Y a continuación, la OLT, si veis en esta columna, en down se ven los mensajes mandados desde la OLT a la ONU y en up los mandados desde la ONU hacia la OLT. Y a continuación, como iba diciendo, la OLT asigna a la ONU un ONUID. Y a partir de este momento, cada vez que quiera transmitir información a esa ONU, lo hará utilizando este ONUID. Entonces, con este mensaje PLOAM assign ONUID, la OLT, este mensaje es en difusión, porque también se manda al identificador al ONUID 255, pero el campo serial number nos notifica qué número de serie, qué ONU, es la que tiene que a partir de este momento utilizar el ONUID 0. Entonces, a partir de ahora, la ONU que haya en la PON con este número de serie será identificada con el ONUID 0. Y si os fijáis en la pantalla del Real Time PON Status, nos aparece como ONU 0. Entonces, si volvemos a las transparencias,
cuando una OLT registra una ONT en una PON, hay dos maneras de efectuar este registro. El que acabamos de hacer, bueno, ahora mismo la OLT la teníamos configurada para que asigne la ONU-ID que asigne a la OLT, la ONU-ID que asigne a la ONT sea el primer ONU-ID libre. Como no tenemos ninguna ONU conectada, le ha asignado el ONU 0. Si hubiésemos tenido una ONU conectada, le hubiese asignado el ONU-ID 1 y así consecutivamente. Pero existe la posibilidad de que el operador quiera registrar un número de serie y a ese número de serie asignarle siempre el mismo ONU-ID, de tal manera que a través del ONU-ID siempre sabrá cuál es la ONU que está conectada. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo esta ONU que ahora mismo se ha conectado de manera automática y ha sido provisionada con la ONU 0, pues tenemos la posibilidad de conectarla de manera fija. Entonces, me he conectado a través de una sesión Telnet al emulador y voy a ejecutar una serie de comandos para registrar, por ejemplo, el ONU-ID 10 al número de serie que estamos viendo. Entonces, primero desconecto la ONU para que la próxima vez que la conectamos se utilice el nuevo ONU-ID que hemos configurado. Entonces, a la ONU con 54D 43 53 D5 62 9003 y así. De tal manera que ahora vemos que ya no nos aparece la ONU porque la hemos desconectado. Ahora, cuando la volvamos a conectar, automáticamente vamos a arrancar una captura. Y como veis, le ha asignado el ONU-ID número 10. Paramos la captura. Y aquí lo vemos, en el comando, en el mensaje en down desde la OLT assign ONU-ID, estamos diciendo que este número de serie tenga el ONU-ID 10. El inconveniente que tiene esta manera de provisionar los ONU-IDs en la OLT es que requiere una coordinación entre los diferentes elementos que intervienen en el alta de un nuevo cliente. De alguna manera hay que registrar el número de serie que se tienen que coordinar la persona que da de alta al cliente, la persona que da de alta al usuario en la OLT, la persona que recoge la ONT y la lleva a la casa del usuario para saber qué número de serie tiene la ONT que utilizará ese cliente. Entonces, como alternativa a este número de serie preconfigurado, se utiliza lo que se llama el identificador de registro, que es el método más extendido, que es un poco lo que hemos hecho al principio. La OLT asigna el primer ONU-ID libre que tenga en la PON y lo que sí que se suele hacer es, a continuación después de asignar el ONU y después de activar a la ONU en la PON, la OLT le solicita una password a esa ONU
una password que puede estar ya previamente preconfigurada en todas las ONUs de un operador, por ejemplo, o que incluso puede ser modificada a través de la interfaz LAN o la interfaz local de las ONUs. Entonces, ahora voy a desconectar otra vez la ONU. Voy a quitar el provisionamiento fijo. Y vamos a volver a conectar la ONU de manera automática y vamos a solicitar la password para que os hagáis un poco la idea de cuál es el procedimiento habitual en las redes GPON. Entonces, voy a tener preparado el comando para solicitar la password. Hay algo escrito mal. Vale, entonces, he apagado la ONU, con lo cual aquí aparece en gris, aparece como desactivada. La vuelvo a conectar. Eso es, vuelve a coger el ONU ID 0 y le mando y le solicito la password. Ay, perdón, quería haberlo capturado. Voy a repetirlo otra vez, pero capturando la... La ONU ya está activa. Ay, perdón. Ya he enviado la password. Entonces, si ahora vemos los mensajes que se han intercambiado, bueno, vemos que ahí ha asignado el ONU ID y un poco más abajo, ay, me lo he pasado. Aquí vemos cómo la OLT ha mandado un mensaje en down solicitando la password a la ONU 0, que es la ONU que se acaba de activar, y en app vemos cómo la ONU 0 envía el mensaje PLOAM de password, que en este caso está todo a ceros. Esta solicitud de password suele ser utilizada previa a los servicios como medida de seguridad antes de provisionar una ONU que ha sido configurada para conectarse de manera automática. Entonces, una vez que hemos llegado a este punto, vamos a volver a la transparencia y vamos a explicar la última fase. Vale, veo que me queda poco tiempo. Voy a mirar rápidamente la última fase de la activación. Bueno, aquí tengo un diagrama de tiempos durante esta fase de adquisición de número de series. Lo voy a pasar muy rapidito. Una vez que la ONU recibe el mensaje de petición de número de serie, tiene un tiempo de procesado de ese mensaje, y luego tiene un retardo preasignado, y luego existe un retardo aleatorio. De tal manera que si dos ONUs responden a la misma vez a una petición de número de serie y la primera vez la petición no finaliza correctamente, la ONU modifica este retardo para evitar posibles colisiones si es que por si la primera vez la adquisición de número de serie falló debido a una colisión con alguna otra ONU. Bueno, esto lo voy a pasar rapidito y ahora llegamos a la última fase, que es el ranging.
como vemos en el dibujo, el que el mecanismo de transmisión en app sea por división de tiempo con acceso múltiple y el hecho de que es una red de fibra y que hay que tener en cuenta que hay un retardo de propagación en función de la distancia a la que está la ONT, vemos que es muy importante que la OLT sea capaz de medir la distancia que hay entre ella misma y la ONU. De tal manera que las ONUs más cercanas tendrán que aplicar esta distancia se mide y se calcula lo que se llama un retardo de ecualización. De tal manera que las ONUs que están más cercanas tendrán que aplicar un retardo de ecualización mayor que las ONUs que están más lejanas para que en el punto de confluencia de las ráfagas de todas las ONUs todas las ráfagas lleguen en el momento en el que lo espera la OLT y se conforme el mensaje en ascendente de manera correcta. Es como si nos hacemos a la idea de que tenemos que ir a Madrid desde La Coruña, desde Barcelona y desde Albacete y entonces si queremos llegar todos a la vez a Madrid, cada uno tendrá que salir en un momento determinado. Pues la idea es la misma. Entonces, esa medida de la distancia es lo que se llama el ranging y se hace enviando una petición de range que en realidad el mensaje es el mismo que el de petición de número de serie, pero ahora dirigido ya a la ONU a la que acabamos de asignar número de ONU ID. Entonces, esa ONU contesta con su número de serie y mientras tanto la OLT mide el tiempo que es la suma del tiempo de propagación de ida y vuelta más el tiempo de respuesta de la ONU. Y con esa medida es capaz de calcular el retardo de ecualización y notificárselo a la ONT mediante el mensaje que vemos aquí, que es el ranging time. Entonces vamos a verlo ahora en la captura que hemos hecho antes. Si vamos a la parte de la activación, esto era la parte de la petición del número de serie, la asignación del ONU-ID, y aquí tenemos el range request, que como os decía es también una asignación de 13 bytes de ancho de banda, pero esta vez al alloc ID 0. El alloc ID 0 está siempre asignado al ONU ID 0. Y como respuesta a esta petición de ranging, de medida de distancia, la ONU contesta con el mismo mensaje con el que contestaba arriba, con su número de serie. Entonces, una vez que la OLT recibe este mensaje en app, es capaz de calcular el retardo de ecualización y notificárselo a la ONU en el mensaje PLOAM en downstream ranging time. Como veis aquí, el equalization delay se mide en bits. Este mensaje no requiere confirmación por parte de la ONU, pero se envía 3 veces para estar seguros de que la ONU lo ha recibido correctamente. Y con esto finalizamos, aquí hay otra vez la medida de tiempos en el ranging. Una vez que la ONU recibe el mensaje de la OLT, pasa el tiempo de respuesta y luego pasa un tiempo preasignado y la ONU ya puede contestar con el número de serie. Y en este momento se considera que la ONU ya está en fase de operación. Que si vemos en la siguiente transparencia que tenemos los estados por los que atraviesa una ONU, en lo que hemos visto a día de hoy, hemos pasado del estado inicial, que es cuando se enciende la ONU y se sincroniza con el descendente, hasta que adquiere el número de serie, se mide la distancia, hasta la fase de operación. En este momento la ONU está operativa y está preparada para seguir con la siguiente fase. No me voy a detener mucho en el diagrama porque veo que no tenemos tiempo. A partir de lo único eso, en esta gráfica
sobre los tiempos, a partir de ahora, cuando la ONU recibe de la OLT, una vez que lo ha procesado y transcurre el tiempo de respuesta, tiene siempre que esperar ese retardo de ecualización antes de considerar que llega al comienzo de la trama. Y a partir de aquí, ya con la información que le ha dado la OLT sobre cuándo tiene que transmitir, enviará su información en ascendente en el momento preciso. Y para terminar, el último paso que falta para ya poder provisionar los servicios es configurar el canal MSI. Para configurar el canal MSI se envía el mensaje configure port ID, que lo que se hace... Ay, no sé si lo tengo por aquí. Eso es. Lo que se hace es la asignación. Si en esta transparencia vemos que tenemos la ONU 0 con el TCON 0, que la ONU siempre tiene asociado un TCON con su mismo identificador, y luego tenemos un puerto GEN que se utiliza para MSI, que es el que se configura en esta última fase, que es lo que se llama el canal OMCC. Entonces, para ello, la OLT envía el mensaje PLOAM configure port ID y la ONU responde con una CK. Entonces, vamos a volver un momentito muy rápido a... No sé dónde tengo la sesión. Ah, aquí. Volvemos al analizador. Vamos a capturar ya la última vez un provisionamiento completo de una ONU y vemos... para ello voy a utilizar un script esta vez. Bueno, voy a mandar a analizar, pero bueno, en principio lo que nos interesa es la información capturada. Vemos cómo a esta ONU 0, cuya activación hemos repasado hoy, tiene el TCON 0 para enviar información de gestión, que el TCON 0 ha transmitido información a través del puerto 0, que es el tráfico OMCI para provisionar los servicios, y que además esta misma ONU ha sido provisionada con otro TCON cuyo identificador es el 256, que es el que probablemente, bueno, el que con toda seguridad se utiliza para transmitir los datos del servicio asociado. Entonces, si vamos a la captura y volvemos a ver únicamente para enseñaros esta última fase, que es como la OLT ha notificado a la ONU que el identificador del puerto utilizado para tráfico OMCI va a ser el 0. Por lo tanto, la ONU 0, cuyo TCON con alloc ID 0 lleva tráfico del puerto 0, el puerto 0 es el puerto MCI y es el que se utiliza para provisionar MCI, que aquí aparece en gris y en naranja. De esta manera, la ONU ya está provisionada, y si ahora enviamos tráfico a través del puerto Ethernet de esa ONU, también en el analizador vemos cómo con este LED verde se ve cómo la ONU está transmitiendo en upstream a través del puerto 500. Y por mi parte eso es todo por hoy.